Hola chicos y chicas, hoy voy a hacer un breve tutorial sobre cómo tensar la cadena de nuestras Zontes, aunque esto es aplicable a cualquier moto con transmisión por cadena. Pero antes quiero hablar un poco de por qué es tan importante hacer este mantenimiento. El que quiera pasar directamente al tuto, le pongo el minuto del vídeo al que debe pasar y se ahorra escuchar mi vocecita de tenor de los trons. Pues bien, como veis, el llevar la cadena destensada provoca unos saltos y unos movimientos que van a hacer que nuestro kit de arrastre se desgaste a lo bestia. Aparte de la molestia que provoca el juego que se nota al abrir y cortar el gas, tirones, ruidos, incluso los golpes que da la cadena en la moto. Es para mí una de las cosas más incómodas a la hora de ir en moto. Esa falta de suavidad, esos ruidos, por no hablar de la seguridad. Imaginad que se rompe la cadena en marcha y, no sé, os bloquea la rueda. Os da un cadenazo a vosotros o a vuestro acompañante. No mola. Pues bien, para evitar todo esto, vamos a hacer este pequeño tutorial y lo podemos evitar, pues nada, con un mantenimiento de vez en cuando con la tensión de la cadena. Vamos al lío. Bueno, chicos y chicas, ya estamos en el lío. Ya le he quitado a las Zontes la maleta para poder tener mejor visibilidad. Nada, me la he sacado del garaje, porque en mi garaje tengo muy poquita iluminación y no veo nada. Entonces nada, vamos a empezar. Primero la herramienta. Necesitaremos una llave, a ser posible dinamométrica, con un vaso de 30, para aflojar el eje de lo que es la rueda. Vamos a necesitar una fija de 17 para los tensores de la cadena, para los dos tornillos. Y he preparado, por si hiciera falta, una de carraca con vaso de 12, por si tengo que aflojar los tornillos que sujetan el portamatrículas, que no estoy seguro de si tendré que aflojarlos o no. En principio creo que no. Así que nada, vamos al lío. Vamos con la dinamométrica, vamos al otro lado a ver dónde tenemos el tornillo. Como está apretado a 110 newtons, vamos a ponerlo, ya lo tengo preparado para aflojar. Bien, pues ya lo tenemos un poquito flojo, con esto debe ser suficiente. Vamos con la 17. Mira, en este lado se ve mucho mejor el tensor. ¿Veis? Esta es la pieza, este es el tornillo que vamos a utilizar para tensar la cadena por igual en los dos lados. Y estas marcas son la referencia para que quede igual en los dos lados, para que la cadena quede alineada. Así que nada. Mira, le vamos a aflojar el eje, el tornillo, ya lo vamos, la contratuerca. Ya tenemos una floja. Vamos a tomar como referencia, por ejemplo, pues, ¿qué te voy a decir? Mira, esta tercera muesca, vamos a traerla hasta, vamos a ver si luego nos hubiésemos pasado, pues nada, tan tonto como volver a aflojar un poquito. Ahí lo tendríamos en este lado. Vamos a repetir la operación en el otro lado. Es la tercera muesca, 1, 2, 3, en 1, 2, 3 y 4, vamos a ir. A ver, porque voy a tener que agacharme bastante y no sé si la cámara lo va a poder ver. Este lado me está costando bastante más. Al tiempo que giro la cadena va perdiendo holgura.
Aquí tenemos un juego aproximado, ¿veis? Entre la parte alta y la baja, de 2 centímetros, que viene a ser lo que recomienda el fabricante, entre 1,8 y 2. Por tanto, 1,8 y 2,5. Por tanto, lo voy a dar por bueno. Vamos a comprobar que estemos alineados correctamente. Perfecto. Pues apretamos, mejor dicho, la contratuerca para evitar que se nos mueva. Vamos al otro lado. Apretamos contratuerca. Regulamos llave dinamométrica a 110 Nm, que es lo que recomienda el fabricante. A ver si me deja la llave. Se me está poniendo farruca. Vale. 110 Nm vienen a ser unos 11,22 kilogramos metro. Es que las dinamométricas normalmente vienen en kilogramos, no sé si se aprecia, o en pies por pulgada o algo así. Nada, vamos a los kilogramos. Lo dicho, 110 Nm son unos 11,22. Vamos a regularlo. Aquí tendríamos 11,1, ¿veis? Pues le das otro 1 y un pelín. Aproximadamente 11,22. Y vamos a apretar el eje. Nada, si no tenéis dinamométrica tampoco os agobiéis, se puede hacer perfectamente. Hay que acordarse de hacerle fuerza suficiente. A ver, claro, en el vídeo no se puede apreciar mucho la que hago, pero vamos, es bastante. Estamos hablando de un eje, no podemos permitirnos dejarlo a medias. ¿Veis? Ya ha sonado la llave. Ahí está. Pues nada, ahí tenemos nuestro eje. Vamos a apretar, o reapretar mejor dicho, el portamatrículas. Recordad que sí es necesario aflojarlo, ya lo habéis visto, me estaba costando muchísimo y era precisamente porque se sujeta al basculante, entonces no permite mover la rueda. A ver, pues no hace falta dinamométrica, con no hacer mucho el bruto, que quede fijo pero sin hacer el animal para no pasar la rosca, sería más que suficiente. Pues nada, en principio este es todo el trabajo. Ya tenemos la cadena tensada. Ahora grabaré otro vídeo, quizá me he pasado, igual la aflojo un pelín, pero bueno, básicamente es para que veáis el modus operandi. Es así de sencillo, no requiere una herramienta muy especial, no requiere tiempo. Por supuesto podéis hacerlo vosotros o acudir a vuestro mecánico, y supongo que en la mayoría de casos ni os cobrará. Pues nada, lo dejo aquí de momento. Ahora grabaré otro pequeño vídeo para que veáis el movimiento de la cadena en marcha y poder compararlo con el del principio del vídeo. Bueno chicos, hasta ahora. Bien, pues vamos a dar una vueltilla a probar cómo ha quedado. Pero bueno, enseguida vais a comprobar la diferencia abismal del vídeo con esto. Nada, como coletilla, llamaros que sí, me he pasado un poquito a tensarla. Un truquillo puede ser poner un destornillador finito entre la corona y la cadena, o dejar siempre un poquito holguera, porque cuando aprietas el eje, no sé por qué motivo, siempre se tensa un pelín más de lo que hayas dejado regulado con los tensores. Pero bueno, sabiéndolo, no hay problema. Pues nada, ya lo veis, la diferencia es brutal. La necesidad de hacer este mantenimiento, la periodicidad, dependerá de vuestro tipo de conducción. Entonces, si sois más agresivos, menos, potencia en la moto, terrenos por los que circuléis, pero vamos, no hace falta hacerlo muy a menudo y ya habéis visto que es fácil.
Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, que os resulte muy útil. Y nada, cualquier comentario me lo podéis dejar aquí abajo en YouTube. Si queréis suscribiros, perfecto. Estaréis subiendo algún vídeo más. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, chicos.